vamos al práctico, ¿no? Bien, acá me acaba de mandar un mensaje, creo que es Diego. Bien. Perfecto. Bien, Dieguito dice que está en un operativo, así que no va a poder venir. Está esquivando balazos. Perfecto. Bien, ¿tienen el práctico a mano, muchachos? Vamos resolviendo las dudas. Primero, antes que nada, me gustaría saber si de la resolución del práctico tienen alguna duda de alguna de los temas, de las preguntas. Si no, vamos viendo una por una y bueno, las dudas que vayan surgiendo a medida que se vaya explicando. Vamos una por una. Bien, perfecto. Perfecto, están todos de acuerdo. Bien, vamos entonces. Pregunta 1 del examen. Mencione los componentes internos de una computadora y explique brevemente su función. Bien, ¿quién se anima a responder esta? ¿Qué pusieron? Sería fuente de alimentación, que es la encargada de transmitir la energía a la placa madre y al resto de los dispositivos. Después tenemos el CPU, la unidad donde se ejecutan las instrucciones de los programas. La memoria RAM, que tiene como función almacenar los datos. La placa madre, que es la tarjeta del circuito integrado principal del sistema informático. Si escuchan un nene de fondo es mi sobrino. Sí, no te das problema. También hace su Después, aporte. ajá, después tenemos la placa madre, tarjeta circuito integrado principal del sistema informático, había dicho, o sea, así en general. Y después tenemos disco rígido, que es un tipo de memoria que funciona con componentes mecánicos. No sé si hay alguna más. Perfecto. Bien, esas serían las esenciales. Está muy bien, Javier. Excelente. A eso le podemos agregar lo que sería la parte de los disipadores del procesador, que es una pieza también fundamental, y la ventilación, o sea, los coolers, que también hacen a la refrigeración de los componentes. Pero básicamente es eso que decía Javier, ¿no? Los componentes internos de una máquina. Que dependiendo cómo sea el formato, si es portátil, si es only one, si es notebook, si es netbook, lo que fuese, siempre va a tener estos mismos componentes. Una memoria principal, que es la memoria RAM, una memoria secundaria, que es el almacenamiento, una fuente de energía, un CPU, una placa madre, que es la que recibe todos los componentes, y en algunos casos va a haber ventilación, en otros no va a haber, ¿no? Esto, si incluso lo llevamos a los teléfonos, que son mini computadoras, todos tienen exactamente eso. Tienen una fuente de alimentación, tienen una placa madre, tienen un procesador, un CPU, tienen memoria RAM, tienen una memoria secundaria, que sería el almacenamiento interno del teléfono, al que le podemos agregar más almacenamiento con una tarjeta SD,
Y en algunos teléfonos modernos que están sacando ahora, está incluso con una GPU ya integrada en la placa madre, ¿no? Hay algunos teléfonos de estos, de los Asus, más que nada, que están saliendo con GPU aparte, ¿no? Que son teléfonos hechos exclusivamente para videojuegos. Bien, de esto, ¿alguien puso otra cosa? ¿Quiere hacer algún aporte? ¿Tiene alguna duda? Perfecto. Vamos a la pregunta 2. ¿Cuáles son los puertos internos de una placa madre y mencione sus actualizaciones? El PCI Express es la actualización del puerto AGP. Perfecto. Después dice que también existe la versión PCI E por 16 o X16. Claro. Y después sale el PCI solo, que sirve para conexión de otras placas como placas de Wi-Fi, de sonido y de USB. Perfecto. Después los puertos SATA serían otros. Muy bien. Actualización de los puertos IDE de datos. Y no sé si habrá otro más. Perfecto, Javi. Eso están bien. Están muy bien. No sé si alguien más puso otra cosa o agregó algo a los puertos. Yo, profe, puse el PS2, que es del mouse y el teclado, y la Bien. actualización a USB. No sé si estará bien así. Después puse... ¿cuál más puse? El serial DB9, que era para el mouse y los modem antiguos. Y la actualización sería con USB. Perfecto. Muy Y bien. también agregué el firmware, que es para equipos de video. El DisplayPort, que es para monitores y equipos de video. En ese caso no puse actualizaciones, me parece que no hay actualizaciones, ¿o sí? No, o sea, todos van para la misma funcionalidad, que es conectar monitores, pero dependiendo qué monitor tengas, es qué puerto vas a usar. Porque hay, por Ah, ok. ejemplo, hay monitores que son de 144 hercios y, y quizás con un puerto HDMI no alcanza a ocupar esa máxima potencia de los 144, que sí lo lograría con un DisplayPort, por ejemplo. Ujú. ¿Entendés? O un Claro, ok, sería la 4K, actualización. claro, o un 4K, ponele, qué sé yo, que conectándolo a un VGA se te va a ver horrible, pero si con un HDMI o con un DVI se te va a alcanzar la máxima resolución, y cuando jugás videojuegos, por ejemplo, o editas video, haces diseño, notas bien la diferencia en ese sentido, ¿no? Entre uno y otro. Ajá, ok. Claro, pero van como siempre apuntados al mismo lugar, ¿no? Es de video, pero dependiendo con uno y otro, es que depende mucho el que conectes en los puertos, ¿sí? Son actualizaciones, sí, porque el VGA más que nada ya está quedando obsoleto, más que nada por el HDMI, pero también tenés el DVI que está ahí cabeza a cabeza con el HDMI, y después el DisplayPort que, que no es que los reemplaza, sino que es una nueva versión que te da mucha más potencia si tenés un monitor que realmente valga eso, ¿no? Como estos monitores de 144 Hz. Entonces,
va por ese lado, ¿no? Depende de qué Ujú. conectes, es qué puerto vas a usar. Ah, ok. O sea, la máxima actualización sería un DisplayPort para lo que es de video, para lo que es video, Claro, para la mayor digamos, red. exacto, digamos que es Ujú. así, tal cual. Ok. Bien, correcto, David. Eso está muy bueno de lo que es actualización de puertos, pero mi pregunta en la 2 hacía más que nada referencia a los puertos internos, o sea, no donde yo conecto periféricos, sino más que nada donde yo conecto los componentes internos de la placa madre, ¿no? Eh, por eso lo que mencionaba Javier está muy bueno. David, no es que está mal lo que dijiste, porque es correcto todo lo que mencionaste, pero la pregunta está orientada más que nada a los componentes internos, o sea, los puertos internos, ¿sí? O sea, los componentes que tenemos en la placa madre, o sea, para conectar la RAM, todo ese, la placa de Eh, video, a eso se refería. exactamente, por ahí Ah, capaz ok. que mi pregunta también media, media rebuscada, pero sí, hacia eso, a eso quise hacer referencia. Bueno. Bien, entonces, Javier mencionaba los puertos PCI Express como una actualización del puerto AGP. Entonces tenemos el PCI Express X16, que es el exclusivo para lo que es placas madre, perdón, placas de video. Es el X16, tiene mayor ancho de banda, o sea, mayor cantidad de pines que yo puedo conectar. Por lo tanto, el ancho de banda de transmisión de información para las placas de video es mayor, ¿sí? Entonces, por eso se utiliza el X16. Después está el PCI Express 2.0 y 3.0, que es uno de los últimos que ha salido, que tiene, bueno, mayor, como si fuesen los puertos SATA, que está el SATA 2 y el SATA 3. Bueno, dentro de poco ya van a estar saliendo el SATA 4 y el PCI Express 4.0. Y lo que es el puerto de PCI Express es como los SATA, ¿no? 2.0, 3.0, mayor velocidad de transferencia de información en una versión a otra, lo mismo con el PCI Express, ¿no? Después está el que decía que son los otros, el X8 y el X1, que son los otros puertos PCI Express para otros tipos de tarjeta de expansión, como Wi-Fi y demás. Si ustedes notan en lo que es las placas madres, estas últimas que han salido, o gaming, si les quieren llamar, noten ustedes que estas ya no traen PCI Express de los otros, ¿no? El X8 y el X1. Traen solamente uno, dos o tres puertos PCI Express. Y esto es porque, por ejemplo, lo que es para placa de expansión de Wi-Fi, ya viene directamente algunos vienen con dos, para conectar dos RJ45, vienen con la conexión ya para conectar mi antena de Wi-Fi en lo que sería el panel trasero, donde tengo para conectar todos los periféricos, ya vienen todos estos elementos integrados, igual que lo de sonido ya vienen ya con todos los puertos de sonido para que no necesite conectar ningún tipo de expansión. Traen un montón de puertos USB, así que no es necesario andar poniendo expansiones de los USB. Entonces es como que ya las placas madres actuales ya casi no traen tantos PCI para otras placas de expansión, sino exclusivamente para lo que es placa de video, nada más. Y otra de las que traen, que bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos un poquito lo de estado sólido, pero bueno, viene sí el puerto PCI Express para conexión del disco de estado sólido M2, ¿sí? Que es como si fuese una pequeña tarjeta, ¿no? Como una especie de memoria RAM, más o menos el tamaño, un poco más cortito, y con la conexión directamente para enchufarlo en la placa madre, ¿no? Sin ningún cable, sin ningún puerto, ¿no? Solamente la conexión PCI Express, ¿no? Entonces,
las placas actuales solamente traen eso, ¿no? Para conectar discos M2 y para placa de video, nada más. Todas las otras funcionalidades ya vienen incluidas en el panel trasero donde está toda la conexión de los periféricos. Ya no es necesario colocar placas de expansión. Bien. Después, otra de las actualizaciones de los puertos. Bueno, tenemos el SATA 2.0, 3.0, y a eso, como decimos, lo reemplaza el PCI Express para los discos de estado sólidos M2. Los sockets de los CPU también se actualizan, ¿sí? Ahora AMD creo que está con los AM4, creo que es el socket para los Ryzen 3 y el Ryzen 5, y el 7 creo que también. No me acuerdo ahora el nombre del socket para el Threadripper, pero debe andar por ahí, ¿sí? Entonces el socket del CPU también es un puerto que se actualiza. Una de las diferencias, y que ustedes van a seguro han notado la actualización, es que, por ejemplo, los procesadores un poquito más viejos, como los Phenom de AMD, el Core 2 Duo, los Pentium, los Celeron, vienen con los pines en el CPU, ¿sí? Las patitas en el CPU, ¿no? Entonces, si yo ahí doblaba una patita, estaba en el horno porque era muy, muy frágil el CPU para manipularlo, entonces tenía que tener muchísimo cuidado. Después se actualizaron los sockets y ahora, por ejemplo, si ustedes ven perdón, no lo van a ver, pero bueno, en definitiva es eso. Los CPU que traen para recibir las patitas que ya están en el CPU, después se actualizaron por aquellos que en el socket están los pines para hacer el contacto y el CPU ya no trae los pines, sino que trae directamente los contactos, ¿sí? Para que cuando yo lo coloque en el socket directamente haga contacto con los pines del socket y no al revés, ¿sí? Entonces, bueno, ahí también tenemos otra actualización. Después lo que es la memoria RAM también varía un poquito dependiendo si es DDR2, DDR3 o DDR4. No varía tanto el aspecto físico porque es casi igual, pero si ustedes ven las memorias RAM que traen una ranura en el medio, a veces esa ranura está bien en el centro o están un poco más hacia un lado o hacia otro, dependiendo qué tipo de memoria RAM tengan, ¿no? Entonces, bueno, por ahí también se actualiza un poquito ese puerto, el Dual Channel, que también apareció después de un tiempo. Y otro de los puertos es el de conector de ATX, ¿sí? Antes eran las fuentes AT, que eran 12 pines, se actualizó por el de la fuente ATX, que es de 20 y de 24 pines, ¿sí? O sea, primero salió el de 20 pines y después ahora ha salido el de 24 pines. Todos vienen de 24 pines ahora los conectores. Entonces eso también entraría entre los puertos de actualización. Bien, ¿alguna duda? ¿Algún aporte que quieran hacer? Bien, vamos, pregunta 3, el chipset. ¿Qué es el chipset? Yo coloqué el chipset, es un conjunto de chip, es el conjunto del puente norte y el puente sur. Puente norte que controla los buses de placa de video, memoria RAM y CPU. Puente sur controla los dispositivos de entrada y salida y memoria de almacenamiento. Eso es lo que Perfecto. puse en la 3. De 10. Muy bien, excelente. ¿Alguien puso algo más?
¿O les quedó alguna duda con este tema? Yo lo que puse es que determina el número de conexiones disponibles en la placa base, cantidad y frecuencia de la memoria RAM que podrás instalar o la posibilidad de bloquear o desbloquear algunas funciones del procesador como los sistemas de virtualización, el overclocking o las opciones de eficiencia energética. Bien. Me faltó lo de los puentes. Bien, perfecto. Pero básicamente es eso. Lo que hace en conjunto el chipset, después un poquito se ve lo que maneja el puente norte y el puente sur, pero en conjunto también cumplen esas funciones, básicamente. Perfecto. Bien, vamos a la pregunta 4 entonces. ¿Qué es el CPU y cómo resuelve un ciclo de instrucción? Bien, es el corazón de toda la computadora, lee, ejecuta las instrucciones, mostrando el resultado en pantalla. Bueno, ¿cómo se resuelve el ciclo? Primero, buscar las instrucciones de la memoria principal. Se vuelca, bueno, es largo, no sé si lo digo. Dale, te escuchamos. Bien, se vuelca el valor del bus de dirección, donde el CPU pasa la instrucción de la memoria principal a través del bus de datos. Este último se coloca en el registro actual, en un circuito que guarda la instrucción temporalmente para ser decodificado. Ese es el punto A. Bien. Punto B. La decodificación de la instrucción. ¿Cómo se da? Dice, el decodificador de la instrucción interpreta e implementa la instrucción. El registro de la instrucción mantiene la instrucción en curso, mientras el contador del programador guarda la dirección de memoria de la siguiente instrucción a ser ejecutada. C. Ejecutar la instrucción. O sea, básicamente consta de 4 pasos, ¿sí? Esta es la C, ejecución de la instrucción. A partir del registro de instrucción, los datos que forman la instrucción son decodificados por la unidad de control. Estos son enviados a las unidades unidad de relevancia de la CPU. No, lo he hecho una contracción ahí, pero no me acuerdo la palabra. Bueno, los manda a la CPU para realizar la operación requerida por la instrucción, terminarla y seguir así. Y el cuarto paso es guardar los datos o resultado. El resultado generado por la operación es almacenado en la memoria principal o enviado a un dispositivo de salida, dependiendo de la instrucción. Perfecto. Ese es el final. Bien. Correcto. Ese es digamos, el ciclo que hace un CPU para resolver el ciclo de instrucción, ¿no? Primero lo recibe. Vamos a hacer un poco más resumido. Pero lo recibe, lo toma la ALU, que sería la unidad de aritmética lógica, que es la que básicamente resuelve los cálculos de matemáticos y lógicos. Luego almacena las instrucciones, los registros, como el contador y demás, de las instrucciones, y con la unidad de control se comunica con la memoria RAM para almacenar ese proceso que está en ejecución, como decía Damián. Y dependiendo del proceso, o bien se almacena en la memoria RAM porque necesita después volver a ejecutarse, o otro proceso lo va a requerir más tarde, o nos arroja un resultado en pantalla dependiendo de lo que estemos haciendo, ¿no? Como explicaba Damián ahí, ¿no? Pero perfecto. Perfecto. Eso sería entonces la pregunta número 4.
Bien, la número 5, lo de los hercios. ¿Se acuerdan cómo es que llegamos a la conclusión? O sea, no a la conclusión, sino cómo es que se mide la velocidad de los hercios. Yo tengo que un hercio representa un ciclo por segundo. Bien, Un megahercio es 1.000.000 de hercios. Y un gigahercio va a ser 1.000 millones de hercios. Entonces, si tenemos la medida en megahercio, vamos a dividir por 100 y obtenemos la medida en gigahercio. perfecto. Muy bien. ¿Te acordás que tenés un reloj base? ¿Sí? Eso, claro, lo puse. Puse que el reloj del CPU regula la velocidad en la que se ejecutan los ciclos por segundo. Perfecto. Muy bien. Excelente. Bien. ¿De esto les quedó alguna duda? ¿El resto? Muy bien. Pregunta 6. ¿Qué es el núcleo de un procesador? Yo puse en esa, que es el núcleo de un procesador. Los núcleos son componentes físicos que se encargan de resolver ciclos. Están dentro del CPU, básicamente se encargan de dividir las tareas. A mayor número de núcleos, mayor eficiencia. Muy bien. Ahí se cortita un poco. Bien, bien, pero perfecto. Excelente. Está resumido y se entiende. No sé si alguien puso otra cosa o lo entendió esto de los núcleos. Ahí puede ser que la computadora iba a seguir teniendo la misma velocidad, aunque tenga más núcleos, pero iba a ser más eficiente porque divide el trabajo. O sea, los gigahercios no iban a cambiar, no cambiaban ahí. Correcto, exactamente. No cambian los hercios, pero como bien decís, es más eficiente a la hora de resolver los ciclos de instrucción. Entonces, dependiendo ahí un poco qué uso le vamos a dar a la máquina, es qué tantos núcleos vamos a comprar o a necesitar. ¿Sí? Por ahí si le vamos a dar un uso de donde vamos a ver que hay instrucciones que, por ejemplo, uso de oficina, el uso de hogar típico, ¿sí? Por ahí no es necesario tantos núcleos, ¿sí? Ya si lo usamos para otro tipo de labores como edición de videos, ¿sí? Diseño gráfico, ahí sí sería importante tener más núcleos, ¿sí? Porque a la hora de resolver esas instrucciones va a ser mucho más eficiente, entonces las ejecuta más rápido, ¿sí? Porque es como que el CPU divide el proceso en pedacitos y a cada núcleo le da un pedacito de ese ciclo para resolver. Entonces es como más rápido, más eficiente para resolverlo. Eso es parecido a la diferencia que había entre CPU y GPU. Parecida, sí, sí. No es exactamente así, pero se pudiera llegar a entender de ese modo. A ella lo vamos a ver en la parte de la GPU. Bien,
Punto 7. Procesadores de alta gama de Intel y AMD que pudieron encontrar. Esa la buscamos de las páginas de Intel y AMD. Ajá. Esa todavía yo no la completo. Nos han dado. Bien. Yo en esa coloqué, en cuanto a Intel, coloqué que el de alta gama, el Core i7 y el Core i9. Y empecé a describir las características de cada uno. Por ejemplo, el Core i7, cantidad de núcleos 8, cantidad de procesos, subprocesos 16, frecuencia básica de procesador 3,8 GHz, frecuencia turbo máxima 5,10 GHz, caché 16 MB, velocidad del bus 8 GT, frecuencia de tecnología Intel. Y bueno, así fue describiendo a cada uno. De Intel coloqué esos dos. Y Bien. de AMD coloqué Ryzen 7 3700X y Bien. Ryzen 9 3900X. Y bueno, también describí la cantidad de núcleos, los hilos, la velocidad de reloj, el caché. Bueno, y eso sería lo que puse en esta. Perfecto. Muy bien. Esos serían los topes de gama. Correcto. Después en realidad está el Threadripper en AMD y la opción de los Intel, que esos son procesadores también muy potentes, aunque en el caso del i9 está ahí batallando con estos procesadores, pero son más que nada, a ver, el de Intel, Xeon, está hecho para servidores, básicamente. Viene todo para lo que son equipos de servidores. Pero también se puede utilizar un i9, por ejemplo, aunque más que nada para una PC de escritorio, ¿no? Y en el caso del Threadripper, también está hecho más que nada para servidores. No justifica tanto un uso en una PC de escritorio, pero también se pueden instalar. Hay que tener siempre el hardware que la acompañe, ¿no? Tanto la placa madre como los demás componentes, como la fuente de alimentación y demás, para que muevan semejante procesador, ¿no? Pero perfecto, de tope de gamas están eso y las características correctas, ¿no? Los hilos, los subprocesos, los núcleos, que en realidad los subprocesos serían los hilos, y el tema de la caché, también eso entra en las características. Perfecto. Vamos, de esto, ¿alguna duda, alguna consulta que quieran hacer? Bien. Pregunta 8. ¿Qué función cumple la RAM y cómo funciona? Almacena los datos en forma temporaria hasta que puedan ser procesados, actúa en conjunto con el procesador. Bueno, después existen diferentes tipos de memoria,
DDR1, DDR2, SIMM, DIMM, así como tamaños y velocidades. En cuanto mayor sean estas cantidades, mejor el rendimiento. Muy bien, perfecto. Va por ese lado. Muy bien. Me falta lo de funcionamiento, cómo funciona. Había un esquema, me parece, pero no me acordaba muy bien cómo era. Bien. Correcto. En cuanto a lo que es la memoria RAM, es eso, ¿no? Sirve para almacenar procesos y tiene diferentes versiones, ¿no? Actualmente estamos en la DR4 de memoria RAM y después de ahí tenemos, bueno, para abajo las DR3, DR2, las DDR y otras, las SIM, las DIM, como mencionabas recién. Entonces, sumado a eso, el tema del funcionamiento, bueno, después con lo que es las portátiles, los que son, cuando ustedes vean que son memorias RAM SODIMM, o sea, SODIMM, SODIMM, son todas las memorias que hacen referencia a las memorias portátiles, ¿sí? Entonces van a encontrar tipo de RAM SODIMM, DDR1, DDR2, DDR4, ¿sí? Pero las SODIMM son, físicamente, son las que son más cortitas, ¿sí? Que las memorias RAM comunes y que son para las portátiles, ¿no? Bien, en cuanto al funcionamiento tenemos la conexión entre la RAM y el CPU. Tenemos tres buses que se conectan entre ellos: el bus de control, el bus de dirección y el bus de datos. ¿Qué sucede? Cuando entra un ciclo de instrucción o un proceso que se almacena en nuestra memoria RAM, en el bus de dirección viaja lo que sería la información del proceso, ¿sí? O sea, cuáles son los datos que va a almacenarse en la memoria RAM y en qué parte de mi memoria RAM va a ir a parar toda esa información. Por eso se llama bus de dirección, o sea, hacia dónde tengo que apuntar, en qué espacio de la memoria RAM voy a almacenar ese ciclo de instrucción. Después, el bus de control define cuál va a ser la función que va a realizar ese proceso con el CPU, ¿no? Si va a ser de lectura, de escritura o otro tipo de instrucción. Entonces, si es de lectura, lo que va a suceder es que esa instrucción va a viajar. El bus de control va a mandar una instrucción. Supongamos, si es de escritura, va a mandar por el bus de dirección dónde está almacenado ese proceso y por el bus de datos va a devolver ese proceso al CPU. ¿Sí? En el caso de que sea, por ejemplo, un proceso de lectura, por el bus de dirección va a viajar el proceso, dónde lo va a almacenar, en qué dirección. El bus de control manda, lógicamente, la instrucción de escritura, y por el bus de datos viaja la información que tiene que almacenarse en ese espacio de memoria de la memoria RAM, ¿no? Ese proceso. Entonces, dependiendo por el bus que viaje y la instrucción que reciba la memoria RAM, es si va a ser de lectura, de escritura o algún otro, ¿no? Entonces ahí va a poder o bien recibir información o bien enviar información al CPU para terminar de ejecutar un proceso que esté ejecutando el CPU, ¿no? Esa es más o menos la explicación del esquema que yo les di en la diapositiva, ¿sí? No sé si lo tienen en claro, les quedó alguna duda. Bien,
Recuerden a quien les tocaba memoria RAM. Bien, bueno, a Diego que no llegó y a Daniel. Después les mando un mensajito. Bien, vamos a pregunta 9. ¿Cómo medimos la velocidad de la memoria RAM? En esa yo coloqué, se mide en megahercios, que es el número de veces que se repite en un ciclo por segundo. Y después puse la latencia, es el tiempo que demora en acceder en ese ciclo que se ejecuta a los componentes de la memoria RAM. Esto incluye el tiempo de acceso a los datos en memoria del CPU, en la memoria del CPU. Se puede medir en nanosegundos. Perfecto, muy bien. ¿Se entiende entonces cómo es que se mide la velocidad? Perfecto. Vamos entonces a la siguiente pregunta. ¿Cómo funciona un disco mecánico? Mencionando sus componentes y su puerto de conexión. A ver, vamos con la primera parte. ¿Cómo están hechos o cuáles son los componentes de un disco mecánico? Profe, acá yo le puse así. Utiliza un cabezal y platos, graba la información mediante contacto magnético. Un disco se organiza mediante platos. En la superficie de cada cara de estos se encuentran las pistas, y estas a su vez se dividen en sectores. El disco duro tiene una cabeza en cada lado del plato, el cual es movida por un motor cuando se realiza la búsqueda o se graban los datos. Los platos son de aluminio con un material magnetizable. La placa hace girar el motor a una velocidad de 7200 revoluciones por minuto y controla el acceso a los datos. El brazo funciona por electromagnetismo y se mueve por todo el ancho del plato para que el cabezal grabe los datos y el cabezal de escritura mediante el magnetismo graba en las pistas los bits de los datos. Eso yo le puse. Pero muy bien. Excelente la explicación. Bien completita. Ahí incluida con los componentes y todo. ¿El resto se entiende? ¿Cómo es el funcionamiento? De 10. Bien, si hablamos de lo que es el puerto de conexión, pasamos de lo que fue IDE a lo que hoy es SATA, ¿no? Esa básicamente la diferencia de las conexiones, ¿no? De los discos mecánicos. Entonces ahora pasamos al disco de estado sólido.
¿Qué diferencias hay? ¿Cómo funciona? Yo en esa coloqué su funcionamiento utiliza bancos de memoria flash, no posee partes móviles ni mecánicas, usando un sistema de celdas eléctricas para enviar y recibir datos, similar a lo que es un pendrive. Tipo de conexión SATA. Sus versiones son SATA, M2, NVMe. Perfecto, muy bien. Y si hablamos de los discos tanto del M2 como del NVMe, ¿qué Lo diferencia que hay con los cambia es discos? el tamaño, ¿no es cierto? También, muy bien. Por un lado el tamaño. Y en cuanto al puerto, Se puede conectar directo al PCI Express, puede ser, por ejemplo, en el caso del M2. muy bien. Exactamente, ¿no? En el caso de tanto del M2 como el NVMe tenemos conexión PCI Express, ¿sí? Tenemos los discos de estado sólido SATA y estos otros que al utilizar el PCI Express, que tiene mayor ancho de banda, es mucho más rápido la transmisión por segundo de cada puerto. Justo acá está Javier y David, que les toca esta parte. Ahí pueden aclarar un poquito eso, ¿no? El tema de las velocidades con un puerto, con el puerto SATA, con el SATA 1, SATA 2, perdón, con el SATA 2 o el SATA 3, y estos de estados sólidos con las conexiones de los puertos PCI Express, ¿no? Para ver un poquito también la diferencia en lo que es la velocidad de transmisión de información por cada uno, ¿no? Cómo es la diferencia. Bien. Vamos directamente a la pregunta 13 de las fuentes modulares y semimodulares. ¿Cuál sería la diferencia entre estas? Las fuentes modulares son las fuentes que ofrecen libertad de elegir los cables que se van a conectar, ya que ninguno está soldado en el interior de la fuente. Y las fuentes semimodulares, bueno, como su nombre lo indica, tiene algunos cables y tiene otros conectores donde se le pueden hacer ciertas conexiones, adicionar. Perfecto, muy bien. Bueno, están las no modulares que ya vienen con los cables ya predefinidos, no se puede hacer ningún cambio. Excelente, ¿no? Entonces, esa sería básicamente las diferencias, ¿no? Y aparte, lo que tenemos, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, las fuentes que son completamente modulares, donde tenemos esa libertad de elegir, bueno, también tenemos una cantidad de puertos, podríamos decir, fija, ¿no? No es que tengo toda la fuente llena de puertos para conectar cualquier cosa, ¿no? Sino que también tengo ciertos conectores SATA, ciertos para lo que va a ser la GPU, o sea, para la placa de video, otros que va a ser para la placa madre, otro para los discos, ¿sí? Pero siempre hay un número limitado de cada uno de estas conexiones. Pero excelente, muy bien. Vamos a la que sigue.
Bueno, lo que es las conexiones y los voltajes, eso también después lo pueden ver. No es mucha teoría, ¿no? Los conectores básicamente en todas las fuentes son los mismos, excepto en las modulares, que cambia ese tema, ¿no? Que junto con la fuente me vienen los cables que yo deseo conectar, ¿no? Puedo utilizar unos u otros. Pregunta 14, ¿qué es la BIO y cuáles son sus etapas? Es una memoria que contiene un pequeño software encargado de las configuraciones de la placa madre, fecha y hora del sistema, tipo de buteo, temperatura del CPU, etc. Así como de chequear el estado de los componentes de la placa madre y los dispositivos conectados. Después dice, a través del POST le permite autorreconocerse a la PC. El POST verifica que el microprocesador esté en óptimas condiciones de funcionamiento. Luego analiza el dispositivo de video para ver la compatibilidad con los datos declarados en el setup. Además, prueba la memoria RAM en busca de desperfectos en los módulos. Comprueba la existencia de un teclado, revisa los dispositivos como las lectoras y grabadoras para que estén configuradas correctamente. Luego busca el sistema operativo para pasarle el control de la máquina. Si encuentra alguna falla grave, interrumpe el proceso y emite alguna señal, sonora o visual, como guía para encontrar el inconveniente. Eso es lo que puse yo. Muy bien. Excelente. Perfecto. Entonces ahí lo que decías del setup está muy bueno, ¿sí? Como nos va guiando para poder, si tenemos algún problema, que la BIOS también nos informe, ya sea por sonido o por video, qué error estamos teniendo, ¿no? Excelente. Bien, con respecto a por qué es importante la pila en la placa madre, ¿qué pasa si yo no tengo, porque qué tipo de memoria también tiene la BIOS? Que por eso es fundamental Lo de la pila era para que no se perdiera la información de la BIOS, eso. ¿no es cierto? Muy bien, porque tiene un tipo de memoria volátil. Entonces, si yo no le doy un constante eh, de energía, ¿no? Un almacenamiento de energía constante, se pierde la información. O sea, si esa pila se acaba, se resetea la información, como cuando uno reinicia o como cuando uno apaga la computadora. En las memorias RAM se resetea la información. Si yo no tengo pila en mi placa madre o tiene un voltaje muy bajo, nunca va a almacenar los cambios que yo haga, las modificaciones en la BIOS, porque cada vez que se resete la computadora o se apaga y se prenda, se va a los valores de fábrica de vuelta. Por eso es que muchas veces, con esto de que la BIOS por ahí tiene la pila con poco voltaje, la fecha y la hora de mi máquina se resetean, yo sé, al 2010 o al 2009, ¿no? Entonces, eso me está indicando que la pila no le está dando la energía necesaria a la BIOS para que mantenga los cambios que yo le estoy realizando. Por eso también es fundamental la BIOS. Bien, y por último la GPU. Yo le puse, es la unidad de procesamiento gráficos
O sea, es un coprocesador dedicado al procesamiento de gráficos u operaciones de coma flotante para aligerar la carga del trabajo del CPU en aplicaciones como, por ejemplo, los videojuegos o aplicaciones 3D. Eso le puse. Buenísimo. Excelente. ¿Alguien usó algo más? Que trabaja, Tenés que tener un 200, 300, porque si te apuntan con algo. Ahí está. ¿Sí? que trabaja de forma simultánea distintos procesos a la vez, a diferencia del CPU que trabaja de forma secuencial. Bien, exactamente, ¿no? Entonces, ahí es lo que hablábamos recién, que les decía cuando veamos lo de GPU, ¿no? Con respecto a cómo trabaja la GPU es diferente porque una GPU resuelve los ciclos de forma secuencial, ¿sí? O sea, no espera terminar un proceso para comenzar con otro, como hace un CPU, sino que trabaja con varias inclusiones al mismo tiempo. Pero los núcleos de un procesador no es que permiten de que las instrucciones se ejecuten en simultáneo, sino que van a seguir siendo de forma secuencial, pero se van a resolver más rápido, porque viene una instrucción, se divide, supongamos, tenemos un procesador de 4 núcleos. Viene la instrucción, se reparten esos 4 núcleos, entonces más fácil. Entonces esa secuencia se acelera mucho más. Entonces yo puedo ir recibiendo más rápido las instrucciones y las voy resolviendo mejor. En cambio la GPU es como que toma varias instrucciones al mismo tiempo porque las resuelve de forma secuencial. Perdón, de forma paralela. Entonces toma varias instrucciones al mismo tiempo. ¿Se entiende entonces ahí la diferencia? Perfecto. Bien, entonces a los chicos Profe, que les una toca... pregunta. Sí, Axel. ¿Por qué tiene RAM la GPU? Bien. Esto de que tenga RAM parte de lo que sería el término de los gráficos dedicados. O sea, se le llama gráficos dedicados a la placa de video no solamente porque tiene un procesador aparte, sino porque tiene todo un hardware aparte. Tiene una tarjeta de memoria o una placa de video exclusiva para eso. Tiene su propio procesador y su propia memoria RAM para que cuando ejecute los gráficos no ocupe recursos de la PC de escritorio, ¿no? Tanto del procesador como la memoria RAM que yo tengo instalados. Entonces ya viene su propio procesador, su propia memoria RAM, entonces no hace uso, ¿sí?, de ninguno de los del procesador de la memoria RAM para, por decirlo así, rentalizar los procesos, sino que al tener su propio hardware, su propia RAM, funciona mucho mejor y resuelve los ciclos de forma correcta, ¿no? Y mucho más rápido. Y entonces no me ocupa recursos como el procesador y la memoria RAM que ya tengo instalados para ejecutar los gráficos. Que esto sí sucede cuando yo hago uso de los gráficos integrados, ¿sí? O sea, cuando yo hago uso de los gráficos integrados, o sea, cuando no tengo placa de video y uso los gráficos que trae de fábrica mi placa madre, ahí sí se usa el CPU y la memoria RAM cuando yo quiero ejecutar los gráficos, ¿no? Los procesos gráficos. Entonces, al utilizar el CPU y la memoria RAM, voy a notar un poco más cómo se pone más lenta o lo ejecuta con demora. Por eso, porque hace uso del CPU y de la memoria RAM, que también a su vez están ejecutando otros procesos. O sea, el CPU y la memoria RAM ocupan para todo, ¿no? En cambio, los gráficos dedicados tienen un procesador aparte, memoria RAM aparte, no hace falta usar ni el CPU ni la memoria RAM de mi computadora porque ya tiene su propio hardware, ¿no? Entonces eso me permite a mí, cuando yo tengo mi tarjeta gris y ejecuto procesadores gráficos, noto la diferencia, ¿no?
porque tiene todo un hardware exclusivo para eso. Y si hablamos de lo que es ya la memoria RAM, en las placas de video ya van por la DR6 GX de DR6. O sea, ya van reavanzados y las memorias RAM de PC van por las DR4. ¿Sí? En algún momento irán a salir las DR5. Pero ya en lo que es video ya van por las 6. ¿No? Entonces, eso también muestra cómo a la hora de ejecutar gráficos, la placa de video también va a ser la diferencia. Bueno, chicos, eso sería entonces el práctico que va a ir incluido en el parcial, ¿no?